Hola Pottermaníacos, el día de hoy les contaré la historia completa de Severus Snape, el príncipe mestizo. Severus Snape nació en el año 1960, concretamente, según Pottermore, el día 9 de enero. Su madre, Eileen Prince, era una bruja y su padre, Tobias Snape, era un muggle, de modo que Severus era un mago de sangre mestiza. Tenemos pocos datos sobre su infancia, pero sí sabemos que para él no fue nada agradable. En gran parte la culpa era de su padre. En el quinto libro, cuando Harry Potter se metió en su mente, vio una escena en la que el padre de Snape le gritaba a su madre, con tanto ímpetu que la madre se encogía de miedo, mientras Snape, siendo todavía un niño, lloraba en un rincón apartado. Además, en el séptimo libro se nos explica que sus padres tampoco se preocupan mucho por él, puesto que Snape tenía que pasearse por el mundo muggle con una ropa ridícula, con vaqueros demasiado cortos, un abrigo raído y un extraño blusón. Snape tuvo que pasar su infancia con tristeza y soledad, con el único deseo de llegar a cumplir 11 años para poder ir a Hogwarts y abandonar su casa. Lo único que podía hacer para distraerse era estudiar magia por su cuenta, de manera que ya de niño surgió en él una extraña fascinación por las artes oscuras. Por suerte, su infancia sufrió un cambio en sus últimos años, puesto que Snape descubrió que cerca de su casa vivía la familia Evans, cuya hija pequeña, Lily, también podía emplear la magia. Durante mucho tiempo, meses incluso, Snape la observó desde las sombras, planeando el momento en que podría conocerla. Hasta que al fin, cuando Snape tenía entre 9 y 10 años, se armó con el suficiente valor para poder hablar con ella. Su relación empezó con mal pie, pero Snape no tardó en arreglarlo, y poco a poco, Lily Evans fue pasando mayor tiempo con él. Un tiempo que Snape empleaba para contarle lo maravilloso que era el mundo mágico y cómo funcionaba. Al fin, el 1 de septiembre de 1971, ambos fueron a Hogwarts por primera vez. Durante su viaje en el tren, Snape conoció al que sería su mayor enemigo, James Potter, que ya el primer día se estaba riendo de él con el apoyo de Sirius Black. La cosa terminó aún peor cuando en la ceremonia de selección, Snape fue escogido para la casa de Slytherin, mientras su amiga Lily Evans fue colocada en Gryffindor. Pero aún estando separados, ambos intentaron mantener su amistad, una amistad que con los años fue cambiando para Snape. Lily ya no era solo su amiga, sino que se enamoró de ella. La gran prueba de ello es que su Patronus era una sierva, porque era el mismo Patronus de Lily. Snape habría deseado salir con ella, pero eso era imposible porque para Lily, él era solo un amigo, de modo que nada cambió. Con el tiempo, Snape se hizo famoso en el colegio por esa gran fascinación que sentía por las artes oscuras. Hogwarts se convirtió en el hogar que no había podido tener con sus padres, mientras que él se convertía en un estudiante excelente. Al mismo tiempo que él estudiaba en Hogwarts, Lord Voldemort empezó a ejercer su poder y, entre otras cosas, predicaba el gobierno de los sangre limpia por encima de todos los sangre sucia y muggles. Al hacerse mayor, Snape empezó a desear poder servir a semejante mago y de hecho formaba parte de una pandilla de alumnos de Slytherin que jugaban con la magia oscura y que más tarde acabarían casi todos siendo mortífagos. Su fascinación por Lord Voldemort pudo deberse a dos cosas. Por un lado, el empleo de la magia oscura por el que Snape se sentía atraído, y por otro lado, el sometimiento de los muggles a quienes Snape despreciaba, posiblemente por el trato que había recibido por parte de su padre, que era un muggle en su familia. Así fue, tal vez, que en un intento de desmarcarse del apellido de su padre, Snape se dio a sí mismo un apodo mientras estaba en el colegio. Se hizo llamar Príncipe Mestizo, en referencia a su estatus de sangre mestiza y al apellido de su madre, por quien Snape sentía mucho más afecto que por su padre. Snape era tan inteligente que no tenía miedo de elaborar las pociones de manera distinta a como lo indicaban las instrucciones, porque sabía suficiente como para hacerlo mejor que el libro. Con menos de 15 años ya tenía capacidad de crear hechizos propios, algunos de los cuales la gente empezó a copiar cuando le vieron hacerlo, y se pusieron de moda en todo el colegio. Dentro de los que le copiaron los hechizos estaban James Potter y Sirius Black. Ambos se metían con él, se burlaban de él llamándole Quejicus o Snivelus, en inglés que significa algo así como el llorón. Le dejaban en ridículo siempre que podían, pero no era eso lo que le molestaba a Snape, sino que sentía rabia porque James era un gran jugador de Quidditch. Snape soportaba a James, de modo que, investigándolo, descubrió que él y sus amigos escondían algún secreto, y Snape se decidió a descubrirlo para delatarlos. Así los expulsarían de Hogwarts, pero Sirius se dio cuenta y quiso burlarse nuevamente de él, de modo que le dijo cómo seguirlos por el sauce boxeador en las noches de luna llena. Quería darle un susto, y que viera a Lupin transformado en lobo. Snape así lo hizo. Un día en quinto curso, cuando ya tenía 16 años, lo siguió.
y entrevió a Lupin, pero era tan peligroso que James decidió detenerlo antes de tiempo y lo obligó a volver, arriesgando su propia vida. En junio de aquel año, en 1976, la amistad de Snape con Lily Evans llegó a su fin. Hasta entonces habían seguido hablando, pero Snape estaba acostumbrado a llamar sangre sucia a todos aquellos alumnos que fueran hijos de magos, y un día, mientras James y Sirius se burlaban de él, se escapó el insulto y se lo dijo a Lily sin llegar a pensar en lo que hacía. Más tarde le pidió perdón, pero ella no se lo concedió. Lo conocía, sabía cómo eran sus amigos, sabía que Snape sentía veneración hacia Voldemort, y aquellas dos palabras rompieron su amistad para siempre. Ambos habían crecido juntos durante los últimos 6 o 7 años de sus vidas. A medida que maduraban, Snape la había amado más y más. Debió de sentirse desolado cuando Lily dejó de hablarle, y aún más cuando, en séptimo curso, Lily empezó a salir con otro chico, y no un chico cualquiera, sino con el mismo James Potter, su archienemigo. Snape continuó adelante con su vida. Terminó los estudios en 1978 y se unió a las filas de los mortífagos de Lord Voldemort, como había deseado durante todos aquellos años. En aquel momento tenía 18 años y durante los primeros 3 años estuvo sirviendo a su amo con veneración y respeto. Seguramente tuvo que llevar a cabo misiones malvadas, aunque se conocen poco de los detalles. Hasta que en el año 1981, a la edad de 21 años, Voldemort le ordenó buscar un empleo en Hogwarts para que así pudiera espiar a Dumbledore, el único mago al que el Señor Tenebroso había temido. Obedientemente, Snape fue a Hogsmeade y de alguna manera se enteró de que Sybil Trelawney estaba siendo entrevistada para un empleo, de modo que Snape se colgó en el pub y empezó a escuchar a hurtadillas desde el otro lado de la puerta. Así fue como Snape consiguió enterarse de la profecía que hablaba de la caída de Voldemort, aunque fue sorprendido por Aberforth, hermano de Dumbledore, y fue expulsado del pub. Snape había escuchado la mitad de la profecía. Únicamente sabía que un niño nacido a finales de julio, cuyos padres habían desafiado 3 veces al Señor Tenebroso, tendría el poder para matar a Voldemort. De modo que fue corriendo en pos de su amo y le contó todo lo que había escuchado. Aquellas palabras podrían referirse a 2 niños, Harry Potter y Neville Longbottom. Si Voldemort hubiera atacado a Neville, no habría pasado nada, pero él creyó que la profecía se refería a Harry, de modo que decidió matarlo cuanto antes. Horrorizado, Snape se dio cuenta que si su amo atacaba a Harry Potter, también atacaría a Lily. A pesar de los años transcurridos, Snape seguía amándola y no quería que muriese. De modo que intentó convencer a Voldemort que no lo hiciera, de que matara a Neville y no a Harry, pero el mago tenebroso no escuchó las súplicas. Snape le rogó entonces que matara a James y a Harry, pero que dejara viva a Lily. Voldemort aceptó esa petición, aunque Snape no se fió de él porque había traicionado a su amo, y fue a ver a Dumbledore por su cuenta. Le explicó que Voldemort atacaría a los Potter y le pidió que los protegiera a toda costa. Dumbledore accedió, pero solo a cambio de que Snape se pasara a su bando y ejerciera como espía doble. Snape no tuvo más que aceptar por su amor a Lily. Por desgracia, James Potter confió en Peter Pettigrew, quien lo vendió a Voldemort. El Señor Tenebroso mató a James mientras estaba desarmado, y fiel a su promesa, Voldemort no quiso hacerle nada a Lily, pero como se puso en medio acabó matándola a ella también. No hay palabras para describir la desolación que sintió Snape cuando le llegó la noticia. A lo largo de toda su vida jamás se lamentaría tanto como lamentó haberle hablado a Voldemort sobre la profecía. Snape habría dado gustoso su propia vida a cambio de salvar a Lily. En cambio, Dumbledore le pidió que le ayudara a proteger a Harry cuando se hiciera mayor y Voldemort retornara. Severus, por el amor que le profesaba a Lily, juró que así lo haría, protegería a Harry a toda costa. Dumbledore habló a favor de Snape ante el Tribunal Supremo de Magos y gracias a eso fue absuelto de sus crímenes como mortífago y pudo empezar una vida normal. Dumbledore lo aceptó en Hogwarts como profesor, empleo que Snape empezaría en septiembre de 1981 con 21 años de edad, y además se le nombró jefe de la casa de Slytherin. Snape se caracterizaba por vestir siempre de negro, a juego con sus ojos negros y su cabello también negro, que llevaba largo y muy grasiento. Era delgado, tenía la nariz ganchuda, y tanto su piel como sus irregulares dientes eran amarillos. Imponía tanto respeto a sus alumnos que tenía el don de mantener la clase en silencio, sin hacer ningún esfuerzo, habilidad que no todos los profesores tenían. Hablaba casi en un susurro, pero se le entendía todo, y su voz era fría e imperturbable.
Año tras año, siempre pedía a Dumbledore que le otorgara el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, pero él siempre se lo negaba mecánicamente, de modo que durante más de una década Snape estuvo impartiendo la asignatura de pociones. Hasta que en el año 1991 Harry Potter llegó al colegio para cursar su primer curso. Snape llevaba 10 años esperando ese momento, pero aún así fue incapaz de ver en el niño un solo atisbo del recuerdo de Lily, sino que únicamente lo veía como una copia de James. Desde el primer día, Snape mostró un profundo odio por Harry, incluso antes de que él pudiera mostrarle que era distinto a su padre. De hecho, es curioso cómo, a pesar de su gran inteligencia, Snape no supo juzgar a Harry por sí mismo, sino que se valió de prejuicios. A pesar de eso, Snape siempre lo protegió. Nadie, ni siquiera Dumbledore, se esforzó tanto como él para proteger al niño en ese curso. En su primer partido de Quidditch, Snape consiguió evitar que se cayera de la escoba y se matara, y el segundo partido se puso de árbitro para poder salvarlo si alguien volvía a maldecirlo. Al mismo tiempo, Dumbledore le pidió que vigilara al profesor Quirrell, a quien Snape se encargó de controlar durante todo el curso, tratando siempre de impedir que consiguiera la piedra filosofal. Al final del curso, Harry consiguió detener a Voldemort, pero eso no afectó la opinión que Snape tenía de él. Snape lo siguió odiando. Nada más al empezar el segundo curso, intentó que lo expulsaran del colegio, y también quiso culparlo, junto a Ron y a Hermione, de petrificar a la señora Norris, cuando se abrió la cámara secreta. En el tercer curso, su odio se diversificó también hacia Remus Lupin, para quien tenía que elaborar una complicadísima poción cada mes para que se calmara en las noches de luna llena. Al final de ese curso, el odio de Snape que sentía contra Harry y Lupin se incrementó aún más con la huida de Sirius Black. Snape demostró ser un egoísta cuando reveló a todos los alumnos de Slytherin que Lupin era un licántropo, por lo cual Lupin se vio obligado a dejar su empleo. A lo largo del siguiente curso, Snape fue atormentado por Igor Karkaroff, un antiguo mortífago que se acobardaba ante el posible regreso de Voldemort. Finalmente, cuando se confirmó que Voldemort había vuelto, Dumbledore lo obligó a Sirius y Snape a hacer las paces. Acto seguido le pidió a Snape que volviera a ser de espía para él, y Snape, recordando que lo hacía por Lily, obedeció. Voldemort era un experto en el arte de leer las mentes ajenas, pero Snape era tan sumamente bueno con la oclumancia que ni siquiera Voldemort fue capaz de entrar en su mente. Así pues, el Señor Tenebroso confió en él, y Snape se convirtió en el primer y último mago de toda la historia que consiguió engañar a Lord Voldemort, quien creía que actuaba como espía a su favor. A partir de entonces, Snape permaneció en la Orden del Fénix y en la fila de los mortífagos. Por petición de Dumbledore, Snape tuvo que enseñar oclumancia a Harry, aunque cuando éste se metió en sus pensamientos sin su permiso, dejó de darles clases, aún sabiendo que eso podría ser peligroso para Harry. Sin embargo, se encargó de darle una poción de Veritaserum falso a Dolores Umbridge cuando ella quiso interrogar al chico, y además fue Snape quien se encargó de avisar a la Orden del Fénix que Harry había ido al ministerio, gracias a lo cual él y sus amigos fueron salvados, aunque Sirius murió en el proceso. Con toda la información que le daba, Voldemort comenzó a confiar cada vez más y más en Snape, hasta el punto que se convirtió en su favorito, y en su consejero de mayor confianza. Justo después del asesinato de Sirius, Dumbledore sufrió una maldición al ponerse el anillo de Marvolo Gaunt, abuelo de Voldemort, y estuvo a punto de morir, pero Snape consiguió salvarle la vida. Lo que no consiguió fue curar la maldición por completo, de modo que Dumbledore no tardaría en morir. Entonces el anciano director le pidió que se encargara de matarlo cuando llegara la hora, para que así la varita de Sauco no cayera en manos de Voldemort. Durante aquel curso, Severus Snape por fin pudo obtener la asignatura que deseaba y empezó a impartir defensa contra las artes oscuras, aunque estaba enfadado con Dumbledore porque empezaba a sentirse utilizado. Intentó en vano averiguar cuál era el plan de Draco Malfoy para matar al director, y al final, cuando los mortífagos se colaron en el castillo, Snape no tuvo más remedio que cumplir su palabra y matar a Dumbledore. Severus. Por favor. Avada Kedavra.
Guiado entonces por el retrato del director, Snape se encargó de planear desde la sombra la huida de Harry cuando cumplió 17 años, y le arrancó una oreja a George Weasley por accidente mientras intentaba evitar que un mortífago matara a Lupin. Cuando los mortífagos tomaron control del Ministerio de Magia, Snape fue nombrado director de Hogwarts, cargo que estuvo ejerciendo varios meses. Por orden de Dumbledore, Snape se encargó de entregar la espada de Gryffindor a Harry, y cuando el chico al fin regresó al colegio, Snape tuvo que huir ante los profesores Minerva McGonagall, Filius Flitwick y Pomona Sprout. Ahí demostró una extraordinaria capacidad muy digna de mención, la capacidad de volar sin usar ningún instrumento, cosa que hasta entonces solo Voldemort había logrado hacer. Desgraciadamente, Voldemort se dio cuenta que la varita de Sauco que había robado de la tumba de Dumbledore no le funcionaba como era debido, y creyó que era porque la varita obedecía a Snape. Por tanto, Voldemort no tardó en llamarle después de su ira e hizo que Nagini, su serpiente, lo matara. Asustado en sus últimos momentos, Snape creyó que no podría legarle a Harry su última misión y no podía decirle que él era un Horcrux. Por suerte, Harry se presentó ante él y con sus últimas fuerzas le entregó sus pensamientos, con los que Harry podría reconstruir y descubrir todo lo que le faltaba por saber. Con su último aliento, Snape le pidió que lo mirara, y así murió contemplando los ojos verdes que habían pertenecido a Lily Evans, su amada. Severus Snape murió en el año 1998, cuando tenía 38 años de edad. Gracias a él, Voldemort pudo ser derrotado para siempre, y pese a que murió, es de suponer que un retrato suyo permaneció junto al de los otros directores de Hogwarts. Además, su legado perduró en el segundo hijo de Harry, al que llamó Albus Severus, y así la memoria de Snape se mantuvo para siempre en la familia de Potter. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con tus amigos. Tampoco olvides dejarnos en los comentarios qué otra historia te gustaría escuchar del mundo de Harry Potter.